Título Kerem Bürsin habla. Hay esperanza con Hande Erçel. Su reacción enciende las series turcas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que sí, a muchos de ustedes les apasiona, el romance dentro y fuera de la pantalla, y específicamente, el revuelo que siempre genera la posibilidad de una reconciliación entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a analizar las últimas declaraciones de Kerem, a desmenuzar sus reacciones y a especular, sí, lo admito, un poquito sobre si hay una chispa que aún pueda encenderse entre ellos. Además, aprovecharemos para recordar algunas de las series que los catapultaron a la fama y que nos hicieron suspirar por sus personajes. Así que preparen palomitas, porque hoy vamos a disfrutar de un maratón de emociones turcas. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para los amantes de las telenovelas turcas, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre evoca una nostalgia dulce y una esperanza persistente en el corazón de muchos fans. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella, aunque breve, dejó una huella imborrable. Desde su separación, los rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación han sido constantes. Cada gesto, cada comentario, cada entrevista es analizada con lupa en busca de una señal, de una pequeña luz que indique que el amor aún podría estar en el aire. Y precisamente las recientes declaraciones de Kerem Bürsin han alimentado aún más estas esperanzas. En una entrevista reciente realizada en el marco de la promoción de uno de sus últimos proyectos cinematográficos, al ser preguntado sobre su relación con Hande, Kerem respondió con una sonrisa enigmática que dejó a todos con la duda. La pregunta, formulada sutilmente por el periodista, versaba sobre si existe la posibilidad de un reencuentro en el futuro, ya sea profesional o personal. Kerem, tras una pausa calculada, respondió: nunca digas nunca. La vida es una caja de sorpresas y uno nunca sabe lo que puede pasar. No negó la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco la confirmó. Su respuesta, cargada de ambigüedad, fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales y reavivar el debate entre los fans. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Hay algo más detrás de esa sonrisa? Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Para entender la magnitud de esta expectación, es fundamental recordar la serie que los unió y que los convirtió en un fenómeno mundial, Sen Kalkapm o Lofis in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también consolidó el fenómeno de las series turcas a nivel global, abriendo puertas a otras producciones y a un creciente interés por la cultura turca en general. Sen Kalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La trama, aunque sencilla en apariencia, logró enganchar al público gracias a una combinación de elementos clave, un guión bien construido, personajes carismáticos y una dirección impecable. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer capítulo. Sus personajes, Eda y Serkan, eran opuestos complementarios que se atraían irremediablemente. Eda, con su espíritu libre y su optimismo contagioso, contrastaba con la rigidez y la frialdad de Serkan. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, ambos personajes evolucionaban y se complementaban, mostrando la importancia de la comunicación, la confianza y la aceptación en una relación. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y se extendió rápidamente a otros países, convirtiendo a Hande y Kerem en superestrellas internacionales. El género de la comedia romántica turca, con su mezcla de humor, drama y paisajes idílicos, conectó profundamente con el público, y Sen Kalkapm se convirtió en un referente del género. Pero más allá de la trama, la serie destacó por la frescura y la naturalidad de las interpretaciones de Hande y Kerem. Lograron transmitir la complejidad de sus personajes de una manera que el público se sintió identificado. Su relación en la vida real, que floreció durante el rodaje,
añadió un ingrediente extra a la serie, haciendo que cada escena fuera aún más creíble y emotiva. Los fans no solo se enamoraron de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem como pareja, convirtiendo su relación en un fenómeno mediático. La prensa y las redes sociales siguieron cada paso de su romance, desde sus primeras citas hasta sus vacaciones juntos. Otro aspecto importante a considerar es la evolución de las carreras de Hande y Kerem después de Senkalkam. Ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actores. Hande ha participado en series como Azize y Bambaska Biri, explorando personajes más dramáticos y complejos. En Bambaska Biri, por ejemplo, interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato y que se ve envuelta en una trama llena de intriga y suspense. Este papel le permitió demostrar su capacidad para interpretar personajes con matices y profundidad, alejándose de la imagen de la joven romántica que la había catapultado a la fama. Kerem, por su parte, ha protagonizado Jasamayanlar y Eflatun, mostrando su capacidad para interpretar personajes más oscuros y desafiantes. Jasamayanlar es una serie de vampiros que se desarrolla en Estambul, donde Kerem interpreta a un vampiro rebelde que lucha contra las fuerzas del mal. Este papel le permitió explorar su lado más oscuro y mostrar su versatilidad como actor. También ha incursionado en el cine, protagonizando películas de acción y drama que han sido bien recibidas por la crítica. Además, Kerem ha demostrado su interés por la producción y la dirección, participando en proyectos que le permiten desarrollar su creatividad detrás de las cámaras. A pesar de sus proyectos individuales, el público no ha olvidado su colaboración en Senkalkam. La serie sigue siendo un referente para los fans y su química en pantalla es recordada con cariño. Esto explica por qué cualquier noticia relacionada con ellos genera tanta expectación y por qué la esperanza de una reconciliación sigue viva. Las redes sociales se inundan de mensajes de fans que expresan su deseo de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Se crean hashtags y campañas para pedir a los productores que los vuelvan a unir en un nuevo proyecto. Pero no podemos hablar de series turcas que han dejado huella sin mencionar otras producciones que también han conquistado al público internacional. Por ejemplo, Erkencikus o Pájaro Soñador, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, también fue un gran éxito de comedia romántica. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran mientras trabajan en una agencia de publicidad, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie destacó por su humor, su ritmo ágil y la química entre los protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en ídolos para muchos jóvenes que se identificaron con sus personajes y con la historia de amor que protagonizaban. Otra serie que merece ser mencionada es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel. Esta serie cuenta la historia de Hayat y Murat, dos jóvenes que se conocen en una empresa textil y se enamoran a pesar de sus diferencias sociales y culturales. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de América Latina, consolidando a Hande Erçel como una de las actrices más populares del momento. En esta serie podemos ver el carisma de Hande y la versatilidad que posee a la hora de hacer comedia romántica. También es importante destacar el papel de las series turcas en la promoción de la cultura turca a nivel internacional. A través de sus historias, paisajes y personajes, estas series han logrado mostrar la riqueza y la diversidad de la cultura turca, despertando el interés de muchos espectadores por conocer más sobre este país. La gastronomía, la música, la arquitectura y las costumbres turcas se han vuelto más conocidas y apreciadas gracias al éxito de las series turcas. Y volviendo al tema que nos ocupa, es importante recordar que la vida de los actores, al igual que la de cualquier persona, está llena de altibajos. Las relaciones terminan y a veces, después de un tiempo, las personas se reencuentran. Nadie puede predecir el futuro y solo el tiempo dirá si Kerem Bürsin y Hande Erçel volverán a estar juntos. Ambos han expresado en varias ocasiones la importancia de mantener la privacidad en sus vidas personales, pidiendo a los medios y a los fans que respeten sus decisiones. Pero lo que sí es cierto es que su legado en la televisión turca es innegable. Senkalkam se ha convertido en un clásico moderno del género de la comedia romántica y su química en pantalla sigue siendo recordada con cariño por los fans. Así que aunque no sepamos qué deparará el futuro, podemos disfrutar de sus series y recordar los momentos mágicos que nos regalaron. Podemos seguir sus carreras individuales y apoyar sus nuevos proyectos, respetando siempre sus decisiones personales. En conclusión, las declaraciones de Kerem Bürsin han reavivado la esperanza de una reconciliación con Hande Erçel, aunque la realidad es que solo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus series y recordando la magia que crearon juntos en Senkalkam. Su legado en la televisión turca es innegable y su química en pantalla sigue siendo recordada con cariño por los fans de todo el mundo. La expectación generada por sus palabras demuestra el poder de las series turcas para conectar con el público y para crear fenómenos mediáticos que trascienden fronteras. La historia de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirá siendo objeto de interés y especulación por mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y especulación sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hay esperanza? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes, así que no se lo pueden perder. Además, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.